En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, aquí estamos cumpliendo con nuestro diario compromiso informativo con todos ustedes, televidentes de la primera emisión de Noticiero de Televen. Siempre están allí, que eso es muy importante, desde bien temprano, pendientes de lo que será el recorrido de noticias, al principio con este resumen que pues presentamos, que nos sirve de compendio para luego desarrollar las informaciones como tal, la presentación de los titulares, que es muy importante porque realizamos un repaso sobre las notas que más destacan en medios nacionales, regionales e internacionales, la información siempre pertinente del tiempo, sobre todo en esta situación tan irregular con la llegada de las ondas tropicales y todo ello, las vaguadas y todo esto que, bueno, siempre nos colocan en situación de alerta y siempre recogiendo los mensajes que ustedes nos envían a través de la red social Instagram, su dirección, puertas abiertas para que comiencen entonces a enviar sus comentarios y denuncias sobre servicios públicos a través de es la dirección, _noticiero Televen. Así que importante que ustedes estén participando, que se vinculen, no solamente ofreciéndonos esa sólida audiencia que registra la primera emisión y el resto de las emisiones del Noticiero de Televen, sino que también, pues, canalicen todas sus inquietudes a través de esta red. Dicho esto, bueno, vamos a recorrer un abanico informativo bastante amplio, el de la agenda de este día, miércoles 3 de junio. Bueno, iniciamos con una información importante porque en el día de hoy inicia una gira por la India, la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Esto con el propósito, de acuerdo a la información general que se tiene, de fortalecer los lazos de cooperación bilateral, pero fundamentalmente de cooperación petrolera, con ese enorme país que es la India. Ella sostuvo antes de marcharse una reunión con su equipo económico y seguramente intercambiaron, de acuerdo a la muy escueta información que se conoce, pues intercambiaron sobre lo que podría ser esta gira, que es muy importante, que seguro va a tener como conclusión que se va a elevar la exportación y venta de petróleo a la India, que es un comprador fundamental de Venezuela. Eso sí, con estas nuevas condiciones establecidas con precios internacionales y no con exagerados descuentos como ocurría en el pasado. Así que bueno, estaremos muy pendientes de esta información. Delcy Rodríguez, por cierto, también antes de marchar, anunciaba en una reunión que van a firmarse nuevos acuerdos con empresas petroleras que se van a incorporar al mercado y van a comenzar a trabajar pues en territorio nacional. Hay un nivel de expectativas sobre si en cualquier momento puede anunciarse pues la firma del regreso, la firma de nuevas condiciones con la empresa ExxonMobil. Así que muy pendientes. Otra información importante, atención a los usuarios del transporte público. Los dirigentes gremiales del gremio del transporte han dicho, en réplica o respuesta a lo que ha comentado la ministra de Transporte, Jacqueline Farías, de que el aumento será bimensual, lo que surge como transporte apegado a lo que es el mercado cambiario, es decir, 0,25 centavos de dólar. Bueno, no va a ser bimensual, sino mensual, recordaban los dirigentes gremiales, porque se acordó con el gobierno y se anunció formalmente así que cada primero de mes hay un reajuste de acuerdo al desenvolvimiento de la paridad cambiaria dólar-bolívar, siempre con una referencia de que el pasaje será 0,25 centavos de dólar. En este momento como tarifa mínima, atención, como tarifa mínima, en este momento son 140 bolívares la tarifa mínima, pero de acuerdo al desenvolvimiento y las rutas que desarrolle, pues cada línea de transporte, pues se sube el nivel de la tarifa, ¿no? Así que hay que estar muy pendientes en ese sentido. Bueno, hay personas que tienen que tomar para llegar a su trabajo o a su casa hasta 3 tramos o 3 líneas de transporte y eso encarece todo. Mientras tanto, el salario mínimo sigue siendo de 130 bolívares.
por mes. Así que muy pendientes porque estos 140 bolívares, bueno, van a modificarse sin duda alguna, o los transportistas lo van a comenzar a aplicar cuando llegue el 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre. Bueno, veremos. Atención con esto. Sobre el momento político que vive Venezuela y el proceso de estabilidad como se ha establecido en el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Ayer estuvo Marco Rubio en el Senado de los Estados Unidos. Bueno, abordó varios temas, desde la guerra con Irán hasta la situación de Cuba, Nicaragua y particularmente la de Venezuela. Allí insistió que para avanzar en nuestro país en un proceso de transición tiene que haber elecciones multipartidistas, libres y justas. Retomando las palabras de Marco Rubio, el grupo de partidos que se organiza a través de la Plataforma Unitaria Democrática dijo estar preparado para iniciar conversaciones en un proceso eventual de negociaciones para transitar o ir hacia unas elecciones. Entonces está la discusión, de esto hemos hecho alguna reseña o mención, de que algunos dicen deben ser las presidenciales, otros deben ser no, las de gobernadores y alcalde, en fin, es otro asunto. Lo cierto es que no se vislumbran, por lo menos no hay indicios claros de que vaya a haber elecciones este año 2026, pero sí, muy probablemente es el año 2027. Fechas va poniendo cada quien según sus intereses, ¿no? Así que bueno, estaremos muy pendientes. Otra información importante, regresamos al área económica. Bueno, al parecer, de acuerdo a la información de una agencia internacional especializada en notas financieras como lo es Bloomberg, Venezuela habría ya llegado a un acuerdo y cerrado contrato con una empresa especializada en hacer, digamos, el trabajo inicial para luego reiniciar contactos con los mercados financieros internacionales y renegociar la deuda externa. La empresa Hogan Lovells es una empresa especializada precisamente en esto, tiene sede en Washington y tiene sede en Londres. Entonces, hará, digamos, el lobby inicial, si lo podemos decir así, el trabajo inicial de contactos con los acreedores de Venezuela, que son muchos, porque la deuda es enorme y se entra en un proceso de negociación donde probablemente se necesite la ayuda del Fondo Monetario Internacional para ver cómo se asumen y se pagan en el tiempo los compromisos atrasadísimos que tiene la nación venezolana. Se habla, hay que definir claramente, y eso es parte del trabajo que tiene que realizar esta empresa, cuánto debe Venezuela pues al mundo financiero, a los bancos, a los tenedores de bonos, a los acreedores de otro tipo. En forma genérica se ha dicho que la deuda de Venezuela está en cerca de los 170.000 millones de dólares. Bueno, vamos a ver, pero es importante porque el futuro económico de Venezuela depende también de esta renegociación de la deuda. Venezuela tiene mucho tiempo que no amortiza capital ni tampoco paga intereses. Entonces esto ha cuantificado el volumen de esos pasivos y de esa deuda que tiene la nación venezolana. Bueno, en el área política nos enteramos que ha llegado al país, hay un retorno de varios políticos en el exilio, ¿no? Como José Guerra, por ejemplo, y ha retornado después de 7 años precisamente en el exterior, viviendo en la Argentina, el político Richard Blanco, quien está vinculado pues a Alianza Bravo Pueblo, una organización política cuyo, dirigente fundamental es el ex alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Y hasta en Venezuela entonces Richard Blanco, en sus primeras declaraciones, dijo que venía a trabajar por promover y darle aliento y darle fuerza a la idea de unas elecciones presidenciales. Seguimos. Ayer la Asamblea Nacional, esto se esperaba, aprobó la reforma de la ley orgánica del sistema eléctrico, del sistema y servicio eléctrico venezolano. Eso es importantísimo para enfrentar y despejar dudas y además cerrar cualquier tipo de interrogante que surja. Tiene que participar y va a participar el sector privado nacional y extranjero. La nación venezolana no puede sola, el Estado como tal, asumir el compromiso de reconectar, de mejorar, de reimplantar un nuevo sistema eléctrico nacional, reparar además todo esto y darle otra forma, ¿no? Se necesita con carácter de urgencia.
porque para que las empresas petroleras puedan desarrollar en forma apreciable su trabajo se requiere de la energía eléctrica. Entonces hay que avanzar con fortaleza, pero por unanimidad ayer precisamente esta Asamblea Nacional dio pues la aprobación en primera discusión. Esto seguramente mañana jueves se hará la segunda y se cerrará y se aprobará esta ley orgánica o esta reforma de la ley orgánica del sistema eléctrico de nuestro país. Seguimos en el área económica porque se conoció a través de publicaciones especializadas que en lo que va de año el Banco Central de Venezuela pues ha inyectado al mercado cambiario 5.574 millones de dólares para tratar de reducir la brecha cambiaria y reducir también, minimizar pues la depreciación del bolívar frente a las divisas internacionales. No ha sido del todo exitosa la política. Hay quienes piensan que debe modificarse, que debe cambiarse, que tienen que hacerse otros ajustes, que no se puede seguir permanentemente con la política de subastas. En fin, bueno, es de suponer que de esto se está hablando, que debe estarse discutiendo, porque independientemente que no hay movimientos a veces tan bruscos, pero a veces sí los hay, la depreciación de la moneda nacional es demasiado evidente frente a las divisas internacionales, particularmente frente al dólar y el euro, pero el dólar que es nuestro referente fundamental. Bueno, ayer decíamos o antier que se prevé que este mes de junio se inyecten 1.700 millones de dólares al mercado cambiario. Bueno, tenemos otra información importante. Ayer comenzó una nueva operación comercial, es la retoma en realidad de una ruta aérea que ya se realizaba, como es la de Panamá, Barcelona, Estado Anzoátegui. Entonces va a tener 3 frecuencias, martes, jueves y sábado. Pero entonces ayer martes se reanudaron esas conexiones muy importantes de la línea Copa Airlines. Así que es bienvenida entonces la presencia otra vez de Copa Airlines. Otra información importante, esto tiene que ver con la diplomacia, es que Canadá está evaluando seriamente retomar la formalidad de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Ha habido reuniones, conversaciones y se puede anunciar en cualquier momento. Otra información también que destaca en la agenda tiene que ver con el lamentable caso de Víctor Quero Navas. La Fiscalía dio a conocer un documento sobre las razones de la muerte de este detenido bajo custodia, pero organizaciones no gubernamentales y otros factores de la vida nacional han dicho que es insuficiente e inconsistente la explicación que ha ofrecido el Ministerio Público sobre la muerte de Víctor Quero Navas. Atención, en notas internacionales hay noticias de último momento. En la madrugada de hoy, drones ucranianos atacaron San Petersburgo, una emblemática ciudad rusa. A pocas horas de comenzar un foro económico de Rusia, donde asistirá el presidente Vladimir Putin. El ataque fue hacia una fábrica de armas y también hacia una terminal petrolera. El propio Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, y también autoridades rusas confirmaron este ataque en respuesta a los que han sido los masivos ataques de Rusia sobre principales ciudades de Ucrania, que ha dejado un saldo lamentable de personas fallecidas. Se habla de 20 muertos, decenas de heridos y una destrucción sobre obras de infraestructura, y fundamentalmente las víctimas han sido civiles, los de estos ataques rusos. Es la información que se tiene. También de la madrugada, con la diferencia de horarios, se conoce que se retomaron los intercambios y los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Irán lanzó misiles hacia Bahrein, fueron interceptados. Estados Unidos ha respondido con ataques sobre territorio iraní para destruir probables focos donde estén drones y donde estén pues posibilidades de cohetería misilística, y también pues otro tipo de lugar donde haya potencialidad militar iraní. Esto pudiera perturbar todo este proceso de negociaciones, que Irán dice que lo mantiene pues en el congelador. Estados Unidos dice que no. Trump dice que van a continuar. Ayer, por cierto, en el Senado, Marco Rubio decía pues que no hay ningún convenio que diga que se van a levantar las sanciones a Irán por el hecho
de que pueda desbloquearse el estrecho de Hormuz. Eso no está dentro de lo que es el proceso de negociaciones. Esto está muy, pero muy confuso y puede detenerse y comenzar entonces a retomarse pues la confrontación militar y los ataques sobre territorio iraní. El tema también de Israel está de por medio. Irán dice que no puede seguir el ataque sobre el Líbano. Se han reducido un tanto. Hay negociaciones que se retomaron en Washington entre el gobierno del Líbano y el gobierno israelí, pero el tema es el grupo fundamentalista Hezbollah, que opera militarmente en el sur del Líbano. Noticias desde Colombia. Bueno, todos los factores de la institucionalidad colombiana afirman que las elecciones fueron claras y sin ningún tipo de contratiempos y que no son ciertas las versiones de un supuesto fraude. Algunas irregularidades podrían haberse cometido, pero no es como dice el presidente Gustavo Petro, que tiene pruebas de que hubo un fraude electoral. Esto lo han tomado muy poco en cuenta. El mismo Cepeda, candidato de Petro, ha reconocido que no hay nada que altere, de acuerdo a la revisión de actas, los resultados que se dieron a conocer desde el día domingo, con mucha rapidez, por cierto. Por lo demás, la Unión Europea dijo que el proceso fue limpio y transparente y se conoció la primera encuesta Flash realizada por Atlas Intel para la revista Semana. La tendencia hacia lo que pudiera ser el balotaje del 21 de junio, pues le da una gran ventaja significativa, 50.3% a Abelardo de la Espriella. Y también, pues, para Cepeda hay un 42.6%. Esa es la que marca la primera encuesta Flash. Sobre España tenemos que se ha denunciado que los abogados que inicialmente asistieron a los detenidos, el exministro José Luis Ábalos y también Coldo García, por los escándalos de corrupción que hay en España, en la primera etapa esos abogados fueron pagados por el Partido Socialista y hay un escándalo en España con esto. Desde Chile tenemos que se desmanteló una banda vinculada al Tren de Aragua, de acuerdo a las autoridades de aquel país, y se denuncia que hubo un escándalo de fraude con la utilización de empresas de criptomonedas por el orden de los 90 millones de dólares. Hay incluso algunos empleados bancarios detenidos. Vamos con los deportes. Bueno, está lo del Mundial de por medio, sin duda alguna, pendientes, las listas definitivas de los equipos. Estamos a la expectativa de que vayan conociéndose las listas definitivas, la nómina definitiva de 26 jugadores de cada una de las selecciones. Pero, siguiendo en el fútbol, no propiamente con lo que es el juego, el balance se conoció ayer de lo que fueron los destrozos y lo que fue pues la situación que surgió por la celebración en París y en otras ciudades de Francia del triunfo del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en la UEFA Champions League. Bueno, nos dice precisamente ese resumen: 3 muertos, más de 800 personas heridas y otras tantas más también heridas, algunas seriamente, y 178 gendarmes o policías de Francia fueron heridos también. Lamentable, triste, vergonzoso, penoso el espectáculo que dieron estos fanáticos, si es que acaso eran fanáticos o aficionados del Paris Saint-Germain. Desde Grandes Ligas tenemos que ha regresado con fuerza después de un mes en la lista de lesionados. El venezolano Gleyber Torres con los Tigres de Detroit ayer disparó un cuadrangular. Y habrá mucho más en la sección de deportes. Bueno, simplemente recordamos la dirección de Instagram, _noticiero Televen. La importante lectura de los titulares viene de seguidas con Gaudí y Ricardo. Prensa nacional, regional, internacional, también el informe del tiempo y mucho más en esta primera emisión. También el resumen de parte de lo que ustedes nos envían. Buenos días, ¿cómo están? Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día caballeros, buen día Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 3 de junio de 2026. Qué gusto que nos acompañen como cada día en este recorrido de noticias para que usted inicie la jornada bien informado. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa, contentos de estar como siempre con ustedes en estas primeras horas de la mañana y bueno, saludando a las personas que están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, también hay quienes lo hacen por la aplicación Televen, por nuestra aplicación en Stream, ¿no? Televen Stream, la app Televen Stream. Se me enredaron los papeles aquí, necesito un poquito más de café, más clarito.
Televen Stream, nuestra aplicación también que está en YouTube, Televen TV, las redes sociales, _noticiero Televen, miren, eso sí me lo sé. Ajá. Y la señal abierta, que es muy importante porque llega a todo el país. ¿Y usted sabe ¿Me por qué faltó se algo? enredó? ¿Por qué? Porque son muchas las opciones que Es tiene verdad. Televen para que usted esté allí en comunicación directa con nuestra programación. A esto se añade el canal de WhatsApp, ya se lo hemos dicho durante todos estos días. Es muy fácil tener este canal de WhatsApp. Puede ubicar el enlace en nuestras historias destacadas de Instagram para que se mantenga siempre bien informado. Usted siempre salvándome. Ajá. Gracias, pues. Tirarse salvavidas y así. Uy. Bueno, yo te lo agarro. Ah, bueno, claro. Ah, bueno, muy bien. Ahí vamos chapoteando hasta la orilla. Bueno, ya que Dígame. chapoteó y ya que todo está dicho, Bueno, esta parte sí me la sé muy bien. Vamos a pedirle al señor director que por favor el día de hoy ruede coletilla. ¿le parece si nos vamos a la mesa? Lo que usted diga, usted Bueno, manda. vámonos. Yo la sigo. Bueno, justamente vamos a comenzar haciendo revisión de informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. ¿Qué tenemos? Relaciones bilaterales. Delcy Rodríguez visitará la India. En la nota se hace una reseña de los 3 viajes internacionales que ha realizado la presidenta encargada desde que asumió este cargo a inicios del año presente. Se espera que Rodríguez, en este caso, sostenga conversaciones con el primer ministro Narendra Modi para abordar temas como la cooperación en materia de energía, comercios, inversiones, productos farmacéuticos, atención médica, transporte y energías renovables. Ministerio Público sobre Víctor Hugo Quero, abro comillas, no se evidenciaron lesiones traumáticas en su cadáver, cierro comillas. A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público informó que los análisis forenses realizados tras la exhumación de Víctor Hugo Quero Navas determinaron que la muerte del ciudadano sucedió entre un periodo aproximado de 10 meses a 1 año debido a un tromboembolismo pulmonar. Los exámenes médicos complementarios descartaron de forma concluyente la presencia de lesiones traumáticas en el cadáver del ciudadano que estaba recluido en el Rodeo 1. Intoxicación masiva en colegio de Cogede. Se conoció que estudiantes de 5º año presentaron diversos síntomas como náuseas, vómitos y mareos, lo que activó la alarma del personal docente que posteriormente acudió a las autoridades. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron este hecho, sin embargo los cuerpos de seguridad iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar la sustancia que causó estas intoxicaciones. Venezuela implementará controles sanitarios en puertos y aeropuertos por brote de ébola en África. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud informó que se implementará un sistema de vigilancia y control en puertos y aeropuertos de todo el territorio, especialmente para viajeros procedentes de zonas con brotes activos de la enfermedad. Chile desmantela millonaria red de lavado de dinero del Tren de Aragua. Según los reportes, el dinero provenía de delitos coordinados desde una cárcel en Colombia por un venezolano líder del grupo. Misión de observación de la Unión Europea desestima acusación de fraude por parte de Petro. Esto en torno, por supuesto, a las elecciones en Colombia. Dice que durante la presentación del informe sobre la jornada, el jefe de la delegación de esta misión, Esteban González Pons, destacó que el sistema ofreció plenas garantías de trazabilidad, salvaguardas y una rápida publicación digital de datos. El organismo internacional ratificó que el avanzado proceso de escrutinio actual no hace más que confirmar las tendencias tempranas de la votación. Asimismo, González Pons enfatizó que el sistema de resultados, fundamentado en actas procesadas manualmente, demostró una alta eficiencia y solidez en la validación de la información electoral. Bizarrap dará voz a un personaje en Toy Story. Se trata del productor musical argentino. Él anunció en su cuenta de Instagram que participará en el doblaje al español de Toy Story 5, sumándose al talento latino de la esperada secuela tras confirmarse previamente la inclusión de Bad Bunny. Bueno, les recordamos que si quiere ampliar todos estos titulares, puede encontrar detalles de estas noticias en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahora compartimos con ustedes portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos tienen una fotografía que acompañan del siguiente titular.
Reunido el Gabinete Económico. El pie de gráfica, dice la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este martes en Miraflores una reunión de trabajo con el equipo económico y el motor hidrocarburos para evaluar las acciones orientadas a fortalecer el crecimiento productivo del país. Otros titulares que destaca esta portada de Últimas Noticias. Delcy viaja a la India para impulsar agenda internacional. Esta semana se firmarán importantes convenios, dijo la presidenta encargada. En esta misma tónica, dice, Asamblea autoriza a Delcy Rodríguez a ausentarse del territorio nacional. En otros titulares que destaca Últimas Noticias, tenemos lluvias con viento fuerte azotan el sur del país. Más abajo, vigente salvoconducto para entrar con pasaporte vencido. El antetítulo dice migración y parte del sumario dice que las aerolíneas lo recibirán para que las personas puedan cumplir con su itinerario de vuelo. Otro titular, Asamblea Nacional aprobó los primeros 5 artículos de la ley del café. Wilmar Castro Soteldo presentó la propuesta y destacó que el proyecto cuenta con el apoyo de todos los sectores. La Asamblea Nacional también aprobó ayer en primera discusión la reforma de la ley del servicio eléctrico. Tema internacional, Irán, 2 puntos. Si vuelve la guerra, todo será diferente. Vamos ahora con la portada del diario El Universal. Ellos destacan la mañana de hoy la siguiente información. Inundaciones afectan la Esmeralda. Las fuertes lluvias en el sur del país han generado contingencias en la Esmeralda, esto es en el estado de Amazonas, reportando zonas anegadas como el sector La Costa y afectaciones en la pista de aterrizaje, según informó el gobernador Miguel Rodríguez. También en esta portada leemos lo siguiente. Gobierno prevé contratos para elevar producción petrolera. La presidenta Delcy Rodríguez precisó que son contratos de inversión para aumentar la producción petrolera. Instan a los sectores académicos del país a sumarse a la reforma judicial. Bueno, ahora compartimos con ustedes portada digital del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos tienen una gran gráfica que ocupa casi toda esta primera plana. El titular que le acompaña es el siguiente. Errot, en la crema del picheo, el zurdo tiene el mejor inicio de su carrera en 12 aperturas con efectividad de 2.24, la mejor de Arizona y la quinta de la Liga Nacional. También se lee en esta portada, final de la NBA se abre esta noche. Más abajo van 10 años sin el más grande. El mundo todavía llora la muerte de Muhammad Ali, cuyo legado vive dentro y fuera del ring. Más abajo, guayqueríes por barrida en la isla. Antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en TikTok, el_noticiero Televen. Se trata de la selección de Brasil que emprendió oficialmente su viaje hacia el Mundial 2026 con un emotivo y tradicional bautizo aéreo en la pista del aeropuerto, marcando así el inicio de la travesía de la Canariña rumbo a la máxima cita del fútbol. Bueno, antes de despegar con destino a Estados Unidos, 2 camiones de bomberos formaron un arco de agua sobre el avión que transportaba al plantel, una ceremonia cargada de simbolismo que se utiliza para desear éxito, protección y buena suerte en la competencia. Bueno, ya está próximo a comenzar este mundial y usted lo va a disfrutar a través de la pantalla de Televen. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Cuando regresemos, revisaremos los titulares de la prensa regional. Sigan allí, en solo minutitos estaremos de vuelta. Faltan 8 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revisión de la prensa regional. Vamos a compartir con ustedes portada digital del diario Los Andes, que circula en Táchira, Mérida y Trujillo. Ellos destacan una información que tiene que ver con el tema comunidad. El titular denuncian que el servicio del aseo urbano no pasa en Batatal. Reseña en detalle la nota que desde el 18 de abril el servicio de aseo urbano no cumple sus rutas en la parroquia Ayacucho. Así lo denunciaron habitantes de Batatal, que claman por solucionar esta situación. Reclaman que hay pocas unidades que brinden el servicio de aseo
aseo, pero solicitan que sean atendidos al menos cada semana o cada 2 semanas. La denuncia explica que han tenido que ser creativos con los residuos porque la mayoría se descompone y produce malos olores, atrayendo moscas y acumulando bacterias. Revisamos ahora información del diario Nuevo Día que circula en el estado Falcón. Con gráfica informan rehabilitación vial. El alcalde del municipio Monseñor Iturriza, Argenis Kumare, anunció el inicio formal de los trabajos de rehabilitación vial mediante el vaciado de concreto en la avenida Zamora de Chichiriviche. También en este portal leemos el día de hoy, abrirán inversión privada al sector eléctrico. Buscamos abrir las puertas a un esquema que no solo sea eficiente, sino que pueda sostenerse financieramente en el tiempo. Esto lo dijo el diputado Orlando Miranda en la presentación y justificación del proyecto. En esta portada también se lee: arpa en el Mundial. El artista venezolano Alex Martínez fue confirmado como uno de los artistas que formará parte del programa de hospitalidad del Mundial 2026. Bien, ahora compartimos con ustedes portada digital del diario Antorcha. Circula en Yaracuy una de las informaciones que ellos destacan con una fotografía. Ingresaron intoxicados al Fritz Petersen 18 obreros de la construcción del hospital de Guanipa. El director de la clínica popular, Jesús Cabrera, reportó el control y atención de 18 constructores del hospital de Guanipa intoxicados con alimentos, balance que ofreció durante la inspección presencial del alcalde Pedro Martínez para verificar la salud de los afectados. También es titular de esta portada, que por cierto acompañan con una gráfica: Copa Airlines reanudó vuelos entre Panamá y Barcelona con 3 frecuencias semanales. El pie de gráfica dice que tras casi 2 años de suspensión, la aerolínea reinició sus operaciones entre Ciudad de Panamá y Barcelona con la llegada de un primer vuelo de 140 pasajeros al Aeropuerto Internacional General de División José Antonio Anzoátegui. También titular de esta portada, Delcy Rodríguez iniciará visita a la India para discutir cooperación petrolera. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? 6:34 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. En Televen estamos orgullosos de ser el canal oficial de la FIFA en Venezuela y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo donde las lágrimas de emoción se mezclan con el grito sagrado del gol, uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo con la transmisión en vivo de 40 partidos que disfrutaremos desde el próximo 11 de junio y durante más de un mes. Comenzamos haciendo la revisión internacional con información del portal Infobaes. Ya habíamos adelantado algo de esto al inicio de nuestra primera emisión. El régimen de Irán atacó con drones el aeropuerto internacional de Kuwait y dejó un muerto y varios heridos. La información se dio a conocer y se señala que varios drones hostiles impactaron contra la terminal de pasajeros del aeropuerto y aunque no se precisó el número de afectados, se indicó que los heridos recibieron atención médica tras el incidente. Ahora compartimos con ustedes portada digital del diario El Sol de México. Ellos hacen foco en pues los reclamos que tienen los maestros en este país. Dice: maestros prometen más disturbios. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación paralizó ayer Circuito Interior, Insurgentes y Reforma. En esta última avenida derribaron y pintaron estatuas de futbolistas que se instalaron por el Mundial. Más abajo dice: México y Canadá piden 16 años más de TEMEX. En medio de tensiones formalizaron su solicitud para renovar el acuerdo comercial. Vamos a revisar ahora información del diario El Expreso de Perú, tema electoral. Plancha
peligrosa. Dice acá, primera y segunda vicepresidenta generan alarma por falta de experiencia y propuestas radicales. Analí Márquez impulsa asamblea constituyente, cierre del Congreso y liberación de Pedro Castillo, mientras que Brígida Curo, candidata a la segunda presidencia, es investigada por la Fiscalía Antiterrorismo. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en gran parte de su territorio y lluvias. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Cojedes, Apure, Barinas, los Andes y sur de Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. Cumaná tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 25 grados centígrados y la máxima de 30. ¿Qué hay de Coro? En Falcón, parcialmente nublado. Temperatura mínima 25 grados centígrados y la máxima 39. Nos vamos a Guanare, abundantes precipitaciones con descargas eléctricas. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, saludamos a todas las personas que están en sintonía de esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Vamos a ir rápidamente a la cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado por acá. Dicen lo siguiente: deficiencias en el suministro de agua en el municipio Bermúdez, esto es en el estado Sucre. Aguas servidas con muy mal olor en la avenida Urdaneta, es insoportable el olor. Otro de nuestros televidentes hace esta denuncia y por acá felicitan a la señora Esperanza Bastida, que cumple 104 años en Santo Domingo, estado Mérida. Bueno, felicitaciones. Como cada día agradecemos estos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram y también la fiel sintonía. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, informaciones bien importantes y orientadoras, ¿no?, sobre el perfil informativo de esta agenda de hoy. Miércoles 3 de junio hay notas sobre el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela, notas sobre el ciclo de siembras, notas también sobre el tema de salud, notas internacionales y ampliamos el universo de la cobertura informativa en esta primera emisión. Vamos a iniciarnos en esta reseña y segundo resumen con el tema de la cooperación bilateral. Bueno, el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela proyecta un crecimiento del 40% para el cierre de este año. Manuel da Silva nos va a ampliar los detalles en breve. Bueno, el ciclo de siembras. La tierra venezolana promete en este ciclo precisamente 2026, pero este periodo es marcado por los desafíos que se enfrentan para abastecer a toda una nación. Analizaremos más de ello en un nuevo reporte especial. Salud. Bueno, la de al menos 7 personas en la calle Pedro Manrique, en el Marqués, eso es municipio Sucre del estado Miranda, se ha visto afectada por un bote de aguas hervidas, aguas negras. Es un horror lo que está pasando allí. Nuestra compañera Génesis Rivas con la información en pocos minutos. En temas internacionales, México capturó a un sospechoso del secuestro y asesinato de 10 mineros en una mina de Sinaloa. En el tema de la entrevista, hablaremos de la situación agrícola nacional con Alexis Algarra, quien es director de la Federación Nacional de Ganaderos, pero a su vez es diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política Interior. Y en lo actual, el cierre en arte y espectáculos, la actriz Sydney Sweeney defendió su papel como Casey Howard en la temporada final de Euphoria. Les invitamos a permanecer pues allí mismo. Vamos a regresar enseguida de una breve pausa y al retorno las informaciones, sus detalles y algo más en la dinámica de la primera emisión con Gaudí y Adrián. Buenos días, Adrián. Buenos días, Carlos. Como siempre, un placer saludarte a esta hora de la mañana. Buenos días, Gaudí, Ricardo. Un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes cada día. El Día Mundial de la Bicicleta, buenos días señores televidentes, por supuesto. El Día Mundial de la Bicicleta se celebra oficialmente cada 3 de junio. Proclamado por la ONU, esta fecha destaca los beneficios del ciclismo como medio de transporte sostenible, saludable y accesible. Hacemos como siempre una pausa para publicidad en este momento. Más adelante derriban estatuas de jugadores mundialistas en una protesta de docentes en México. Ya volvemos con esto y más.
Continuamos con las informaciones. El Ministerio Público reveló los resultados de la autopsia practicada a Víctor Hugo Quero Navas. De acuerdo con el informe, Quero Navas murió de un trombolismo pulmonar y sin lesiones traumáticas en su cuerpo. La Fiscalía aseguró que la causa natural de la muerte del fallecido preso político fue verificada por la necropsia de ley, estudios histológicos, toxicológicos y experticias complementarias que llevaron a cabo con apoyo de establecimientos de salud privado. Esta coincide con lo dicho en el comunicado del Ministerio para el Servicio Penitenciario del pasado 7 de mayo. La fecha específica de los estudios post-mortem fue el 8 de mayo del presente año y evidenciaron una data de muerte para ese momento de 10 meses a un año. Y el Observatorio Venezolano de Prisiones reportó que al menos 181 privados de libertad, 3 de ellos por motivos políticos, fallecieron en cárceles venezolanas durante el año 2025. Esto representa un aumento de más de 50% frente al año anterior. De acuerdo con el director de la ONG, Humberto Prado, 151 de las muertes ocurrieron por falta de atención médica. Señaló que las enfermedades cardiovasculares y respiratorias fueron las causas más comunes. Las otras 7 muertes agrupan hechos violentos, accidentes y un presunto suicidio. Asimismo, la organización advirtió sobre lo que calificó como riesgo crítico el nivel de hacinamiento de las prisiones del país, al señalar que la población carcelaria supera ampliamente la capacidad de las mismas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó que nuestro país está en mejor situación que hace meses, pero advierte que aún no se han alcanzado las condiciones necesarias para una transición política plena. La riqueza del petróleo del país no está siendo robada. La riqueza petrolera va directamente a pagar a los trabajadores gubernamentales, a comprar equipos médicos auditados por KPMG. Ese es un gran avance. No es una situación permanente, pero es una situación muy valiosa hoy. También aseguró que el país ha evidenciado cambios relevantes desde enero. Igualmente destacó las reformas que se han realizado en el ámbito político, aunque lamenta que todavía existen detenidos por razones de pensamiento. Se han visto reformas. Por ejemplo, la cárcel del Helicoide que se ha cerrado. Todavía hay alrededor de 400 los que determinamos que son prisioneros políticos, pero hay muchos otros que han sido liberados, incluyendo muchos que son de alto perfil. Se ha visto también una reforma sistemática en los individuos involucrados en el gobierno, que han sido reemplazados por nuevos. Rubio afirma que para poder tener elecciones libres en nuestro país son necesarias ciertas condiciones, entre ellas la libertad de prensa, el respeto de organización de los partidos políticos y una reforma al Consejo Nacional Electoral. Y la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón alertó que el centro de reclusión El Helicoide sigue activo y con al menos 25 presos políticos en sus instalaciones. Tras el decreto de cierre gubernamental, la organización hizo un llamado a la comunidad internacional para que vigile la situación bajo un criterio de verificación de hechos. Exigen que las autoridades mantengan transparencia sobre el estatus real del recinto y la atención prioritaria a la situación jurídica de las 25 personas que aún se encuentran bajo custodia en el Helicoide. El Gobierno Nacional firmará próximamente nuevos acuerdos para fortalecer la capacidad productiva del país en materia energética. Así lo dio a conocer la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante una reunión de trabajo con el motor de hidrocarburos. Destacó Rodríguez que los convenios buscan impulsar la producción de crudo a corto y mediano plazo, fortaleciendo su crecimiento y afianzando a Venezuela como un socio confiable en el mercado internacional. En el encuentro, Rodríguez también revisó el progreso del sector petrolero y el impacto de las alianzas comerciales en beneficio del desarrollo del país. Y el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela proyecta un crecimiento de 40% para el cierre de este año, estimando alcanzar una cifra de $1.600 millones, impulsado por un cambio estructural en las inversiones. Así lo informó Germán Umaña, presidente de la Cámara Colombo-Venezolana, durante el inicio de una doble jornada de ruedas de negocios en Caracas.
Esta rueda de negocios reúne a más de 80 empresas de ambas naciones con el objetivo de sellar alianzas estratégicas e impulsar la balanza comercial. Está cambiando la estructura del comercio y de la inversión entre Colombia y Venezuela, porque fíjese usted, las oportunidades en el sector minero, energético, hidrocarburos, eléctrico, siderúrgico y todas esas cosas ha implicado que haya cambiado la orientación del comercio, que antes estaba muy concentrada en algunos bienes intermedios y en bienes finales. Ahora lo que estamos haciendo es un cambio en la misma estructura del comercio, de la inversión y de las alianzas estratégicas. Por su parte, Luis Felipe Quintero, presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana en Bogotá, detalló el éxito de convocatoria de este encuentro de integración. Los sectores claves convocados abarcan alimentos, salud, minería, energía, siderúrgica y la industria automotriz. Tenemos inscritos cerca de 60 empresas que han venido con el apoyo de varios gremios como Cabecol, como Colindustria, con el propósito justamente de establecer esta rueda de negocios uno a uno y explorar esas oportunidades de complementariedad productiva e inversión. Más de 100 citas de negocios tenemos agendadas entre el día de hoy y mañana. El sector financiero y el empresariado privado coincidieron en el impacto positivo de retomar estos espacios institucionales tras varios años de distanciamiento. Es muy importante para que los clientes, no únicamente colombianos que quieren vender productos aquí en Venezuela, sino también los clientes venezolanos que quieren y producen productos hechos localmente aquí, puedan tener acceso también al mercado colombiano. Y esto lo que ayuda es a que ambos países puedan tener una mayor relación y poder llegar hasta lo que fue en los mejores años que tuvimos del comercio binacional antes del 2013, en donde el comercio llegó a estar por encima de los 6.000 millones de dólares. Es buscando aliados estratégicos que podamos hacer, unir fuerzas, esfuerzos, tener socios acá, que nosotros podamos ayudar con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades técnicas y financieras, y podamos buscar proveedores, ya sea en la industria automotriz, en la industria petrolera, donde podamos prestar servicio, donde podamos colaborar con las ciudades para la transformación de ciudades en términos de mejorar los servicios de aseo, mejorar los servicios de transporte público. Y luego de esta doble jornada se realizará otra rueda de negocios en el país, pero en esta oportunidad en el estado Zulia. Se estima que la fecha sea entre julio y agosto. Manuel da Silva, Televen. El gobierno de Venezuela notificó a las aerolíneas extranjeras que operan en nuestro país que los pagos por la compra de combustible venezolano deben efectuarse directamente a cuentas del Departamento de Estado estadounidense. El comunicado oficial indica que el gobierno de Estados Unidos recibirá el dinero en nombre de Venezuela a través del sistema electrónico de fondos FedWire y permanecerá en una cuenta de custodia. La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela, mantenidos bajo custodia de Estados Unidos para propósitos gubernamentales y diplomáticos que no están sujetos a reclamos privados. Cambiamos de tema. El dirigente político Richard Blanco arribó al país este martes luego de permanecer 7 años exiliado en Argentina. A su llegada afirmó que tiene el propósito de contribuir con los esfuerzos impulsados por distintos sectores democráticos para promover una transición. Allegados al ex preso por causas políticas destacaron que su retorno busca acompañar los pasos orientados a lograr una nueva elección presidencial. La justicia española citó para el próximo 10 de junio por videoconferencia al coronel retirado venezolano Efraín Verdú Torreyes, reclamado en Argentina por delitos de lesa humanidad. El juez de la Audiencia Nacional de España, en cuyo juzgado ha recaído este procedimiento, ha citado a Verdú para que manifieste si consiente o no su entrega a Argentina, como procedimiento habitual ante la solicitud de extradición. Si el coronel retirado consiente ser entregado, se ejecutará el procedimiento. En cambio, si se muestra en contra, el caso derivaría a la denominada Sala de lo Penal. Un ejecutivo bancario de nacionalidad venezolana fue detenido por autoridades chilenas durante un mega operativo internacional contra una red de lavado de activos y mercados ilegales vinculados al Tren de Aragua. Según la Fiscalía chilena, el ejecutivo estaría vinculado directamente en los envíos de dinero al extranjero, montos generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos en Bellavista. Por su parte, la entidad bancaria informó que está colaborando
con las autoridades mientras avanzan las diligencias para determinar responsabilidades. El caso incluye extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos a Venezuela, entre otros ilícitos. 2 ciudadanos venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, fueron expulsados de Panamá y enviados a nuestro país. Autoridades migratorias de Panamá señalaron que la deportación fue ejecutada tras agotar todos los procesos legales establecidos. Aún así, no precisaron desde cuándo permanecían retenidos allí ambos individuos y si vivían en el país o solo estaban de paso. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, una nueva entrega del reporte matutino. Ya volvemos. Mayo finaliza y ya está activado el motor fundamental para la seguridad alimentaria del país. Hablamos del ciclo de siembra 2026, un periodo crucial en el que la tierra venezolana promete, pero el esfuerzo humano enfrenta desafíos para abastecer a toda una nación. Un periodo de cosecha que inicia con la reciente designación del general en jefe Vladimir Padrino López como titular del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras. Damos la bienvenida nuevamente a Ricardo Salmerón, quien va a traer los detalles y analizar este tema. Ricardo. Hola Adrián, saludos Gaudi. Amigos televidentes, desde su llegada al despacho el pasado 13 de abril, su gestión ha promovido mesas de diálogos sectoriales y un despliegue institucional que aseguran busca optimizar la distribución de insumos. Sin embargo, los gremios agrícolas y los productores agropecuarios señalan que para garantizar una siembra efectiva se requiere atender urgencias históricas que van más allá del orden logístico. Los insecticidas, abonos son demasiado caros y pues muchas las dificultades, los precios, gente que lleva la hortaliza y muchas veces no la paga y ya, en fin, muchas cosas. ¿Ha perdido alguna vez usted una cosecha y por qué la ha perdido? Por los insumos que no sirven, los que son los venenos, los insecticidas. Las vías agrícolas están netamente, pues prácticamente en muy mal estado, los cuales pues afecta la salida de los camiones, eso afecta explosión de llantas, motores, cajas, todo sufre y pues eso repercute en la economía del municipio y por qué no del estado. Hoy, lamentablemente como productores tenemos que decir que la última cosecha, por ejemplo, el año pasado no se llegaron a cosechar 8.000 hectáreas de maíz y aproximadamente como 5.000 hectáreas de arroz. Esto significa un descenso. El financiamiento bancario es muy limitado. La garantía que le exigen a los productores son dólares colocados en una cuenta. No nos están recibiendo las unidades de producción que hoy sí están siendo registradas. Ya ese paso ya lo vencimos. Hoy se vuelven a registrar las unidades de producción que estén debidamente formalizadas y con los papeles en regla. Sin embargo, las instituciones bancarias no reciben eso como garantía. Bueno, los principales puntos podrían resumirse en acceso continuo y confiable al combustible para la maquinaria, financiamiento bancario real y oportuno para la compra de semillas y fertilizantes y solventar las fallas en los servicios públicos, a lo que se suma el uso de la tecnología. Desde la Sociedad de Ingenieros Agrónomos insisten en que para maximizar el rendimiento por hectáreas bajo las condiciones climáticas actuales se necesita con urgencia asistencia técnica avanzada. Entendemos perfectamente lo que configura la realidad nacional, la seguridad nacional en virtud de lo que es una aeronave no tripulada como son los drones, pero para el sector agrícola son extraordinariamente importantes para poder predecir problemas que podamos tener en el cultivo, mejorar los rendimientos. No debemos olvidar que las precipitaciones también han tenido un impacto importante en los campos. Lo que piden estos sectores, como la Sociedad de Ingenieros Agrónomos, es sentarse en una mesa de trabajo con el nuevo jefe de la cartera para diseñar políticas públicas en función de todos. Ahora, nuestro país tiene regiones claves para la producción de alimentos. Revisemos las condiciones de algunas de ellas de la mano de nuestros corresponsales. En el estado de Cojedes, la producción agrícola ha bajado considerablemente, hasta en un 70%.
Esto debido a factores como cambios climáticos, paralización de maquinarias ante la escasez de combustible, falta de créditos agropecuarios y daños en la vialidad rural. En el estado Guárico, para este ciclo de siembra-invierno 2026, se prevé cultivar más de 140.000 hectáreas de cereales, entre maíz blanco, amarillo, sorgo, arroz, además de soya y leguminosas. Esto con apoyo de algún financiamiento de las agroindustrias, así como también propio de los grandes inversionistas del campo. En el estado Mérida, agricultores de diferentes municipios de la entidad señalaron que a pesar de las dificultades, continúan produciendo diferentes rubros que luego son distribuidos hacia el resto del país. Consideran urgente apoyo por parte del Estado con financiamientos o créditos agrícolas, así como atención en las vías agrícolas para ellos impulsar aún más la economía nacional. En Táchira, los productores agrícolas han reportado que entre los principales problemas que tienen y que se han agudizado los últimos 2 años es manejar el cambio monetario en otra divisa, ya que el movimiento de dinero en efectivo es en pesos y dólares, mientras que la cosecha se paga en bolívares, perdiendo en cada carga el 40% de la ganancia. También aseguran que las vías agrícolas están en malas condiciones y los camiones se están dañando constantemente. Gracias, Fabiola. Hablemos ahora de estadísticas. El expresidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, reportó que el sector agrícola ha tenido un crecimiento de 5% en el ciclo de siembra de este año 2026. A su juicio, la meta es lograr superar estas cifras y que cada vez sean más los rubros de exportación. Pero para ello se necesita mayor financiamiento. Hemos visto que hay unos cuellos de botella, mucho arroz salió del campo, no toda la industria lo puede recibir, productores molestos, pero yo creo que en el entendimiento, ministerio, agroindustria, productores, FEDEAGRO, podemos llegar a lograr que ese mecanismo se dé y no tengamos pérdidas en el campo y por supuesto se le pague el justo valor también a nuestros productores. Fíjense, recientemente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se dirigió a los productores del país, indicando la importancia de la siembra como producto exportador. Hay algo que está presente en los productos que hemos visto acá, que es la sustitución de importaciones. Donde antes se importaba maní, hoy se siembra maní. Donde antes se importaba almidón, hoy se produce almidón y se produce acá. Cada producto debe tener un componente exportador. ¿Por qué? Porque eso va a generar más empleo, porque va a generar ingresos de divisas para el país. Entonces ese circuito virtuoso, esa fórmula virtuosa, es lo que nosotros promovemos, que cada producto que se haga en Venezuela tenga un componente para la exportación. Sin duda, cada cultivo tiene sus propias exigencias y características en cuanto a los requerimientos climáticos, manejo del suelo y, por supuesto, la época de cosecha y madurez. En el caso del maíz, los productores agrícolas solicitan la formación de una Comisión Nacional de Cosecha. Que esté conformada por la agroindustria, agricultores, un representante por la agricultura que sería de FEDEAGRO y el Estado Nacional, donde se pongan de acuerdo cuándo y cuántas toneladas deben ingresar al país para no perjudicar la cosecha nacional. El ciclo de siembra 2026 en Venezuela inicia con una proyección de crecimiento y metas ambiciosas. Sin embargo, enfrenta desafíos estructurales en vialidad, financiamiento y también acceso a combustible. Los productores exigen políticas públicas articuladas, orientadas a blindar la cosecha nacional, priorizando la soberanía alimentaria sobre la importación. Con esta información, vuelvo al set principal. Por unanimidad, diputados a la Asamblea Nacional aprobaron en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y del Servicio Eléctrico. La propuesta iniciativa del Ejecutivo encargado propone modificar 42 artículos de los 115 del instrumento legal vigente. Se destaca la participación del Estado y el sector privado. El Estado venezolano como factor fundamental, las empresas mixtas
donde la República preserva el control con más del 50% del capital social, las empresas distribuidoras y comercializadoras quedan obligadas por ley a compensar económicamente a los usuarios por los daños causados debido a apagones o deficiencia de calidad. El diputado Encio Angelini señaló que actualmente el país produce 12.000 megavatios y requiere 14.000, hecho que provocaría los apagones. No podemos seguir buscando excusas. Hay dos factores muy importantes que nos llevaron a esto: el centralismo y la corrupción. Ahorita, en este momento, para cambiar un tornillo, tenemos que venir a pedir permiso en Caracas. Hay que hablar de descentralización y la corrupción. Se invirtieron más de 100.000 millones de dólares en electricidad en los últimos 27 años. ¿Dónde está esa inversión? El diputado José Gregorio Correa pidió que se cree un contralor y defensor de la eficiencia eléctrica. También fue aprobado un proyecto de acuerdo en respaldo a la consulta nacional sobre la justicia penal. La diputada María Gabriela Vega señaló que la consulta no es un debate académico, sino una deuda estructural. El retardo procesal es en sí mismo una condena anticipada y lamentablemente casi siempre ensaña su peor rostro contra los más vulnerables. La justicia que llega tarde, compañeros y compañeras, deja de ser justicia. Por su parte, la diputada Amelia Belisario señaló que no acompañan el acuerdo aprobado por el legislativo. Pidió abrir el debate y que no se centre solo en Caracas. Para que realmente sea democrática, tendría que consultarse absolutamente a todos los sectores, hacerlo de manera profunda, pero además partiendo del reconocimiento de los errores. Esa inclusión de todos los sectores tiene que estar dirigida a responderle al país sobre la deuda de justicia que se tiene con Venezuela desde hace 27 años. El presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, respondió. Rechazó las declaraciones de Belisario. Que cada vez que hay una iniciativa para promover la convivencia, para fortalecer la democracia y para buscar acuerdos con los sectores políticos, vamos a topar con una cierta actitud de perdonavidas. El parlamentario Félix Freites saludó el anuncio de la línea 0800 extorsión, pero llamó a que las inspectorías estén abiertas a la población, que la defensa pública sea transformada y que se detenga la designación de jueces provisorios. También fue diferida la segunda discusión de la ley del café, en la que se sesionó hasta el artículo 5. El proyecto consta de 37 artículos. Su primera discusión se llevó a cabo en el año 2024. Los diputados también autorizaron a la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, de ausentarse del territorio nacional. Asimismo, aprobaron la designación de Samuel Moncada como embajador de Venezuela en Francia. Gracias, Daniel. La concejal del partido Podemos en el municipio, Alberto Arbelo Torrealba, del estado Barinas, Amira Azuki, afirma que solicitó la instalación de una sede de la empresa Monúmeros en Sabaneta con el objetivo de garantizar el acceso directo a fertilizantes y agroquímicos a precios más asequibles para los productores de la zona. Esta solicitud se produce en un momento en el que distintos sectores productivos han reiterado la necesidad de más medidas políticas focalizadas para garantizar insumos, financiamiento y condiciones que permitan incrementar la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones. En este contexto, la propuesta de instalar una sucursal de Monúmeros en Sabaneta apunta a reducir costos logísticos, facilitar la distribución directa y fortalecer la producción local, en línea con las políticas de impulso al sector agroalimentario. El 26 de junio se llevarán a cabo las elecciones de representantes estudiantiles ante el cogobierno en la Universidad Central de Venezuela para el periodo 2026-2027. Ya cerró el proceso de postulación. El presidente de la Federación del Centro de Estudiantes, Miguel Ángel Suárez, señaló que uno de los más importantes retos es defender los derechos de los usevistas. Hoy eso no es distinto. Hoy hay una nueva camada de liderazgos, de jóvenes
que están dispuestos a asumir la responsabilidad de la Federación de Centros Universitarios y de todo un movimiento estudiantil que carga a sus espaldas una historia democrática. Ante la existencia de varias planchas, el actual presidente de la FCU aseguró que no se trata de una fractura en el movimiento estudiantil. No hay una división interna, yo creo que hay ideas distintas. Yo confío en nuevas caras del movimiento estudiantil para un nuevo momento país, que es el que estamos viviendo. En cuanto al anuncio de la creación de una línea antiextorsión, Suárez considera que hay que iniciar por modificaciones estructurales. No puedes pretender eliminar la extorsión, pero dejar la ley del odio o dejar, por ejemplo, estas 5 leyes que lo que permiten es la persecución, porque a través de cuando tú le das una plataforma, un escenario legal para que se incentive la persecución al que piensa distinto, da los escenarios para que los policías extorsionen y nosotros jamás lo vamos a apoyar. El presidente de la FCU de la UCB, Miguel Ángel Suárez, anunció que el movimiento estudiantil se sumará este miércoles a la protesta a favor de la liberación de los presos por razones políticas. Mardoley Prin, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Voto, taxi, voto, voto. Tu Voz en el noticiero se trasladó a la calle Pedro Manrique en el Marqués, en el estado Miranda, en Caracas, afectada por un bote de aguas hervidas que se registra desde hace 2 meses. Génesis Rivas nos tiene los detalles. Al menos 16 familias se ven afectadas directamente por el bote de agua residual. El constante tránsito de los vecinos, tanto de manera peatonal como en sus vehículos en esta zona, los expone a patógenos que vulneran su salud. Esto enferma a cualquiera. Nosotros tenemos que llegar a nuestra casa y quitarnos los zapatos, porque cuando pasamos a pie por aquí, bueno, imagínate tú lo que nos llevamos para nuestras casas. Los mosquitos, los zancudos, el olor, las cucarachas, las ratas que rodean también por aquí, ¿ves? Y entonces, mira, ya nos hemos enfermado. Y la mayoría de por aquí somos personas adultas. Vivo enferma, ahorita estoy enferma. Entonces yo me imagino que debe ser eso. Porque yo decía, pero ¿de dónde agarré yo esto? Que tengo ahorita, me siento bastante mal. Entre los síntomas que han presentado los habitantes del sector son malestares estomacales como evacuación frecuente y vómito. Aseguran que justo donde se encuentra la fuga de agua puede ceder un muro de contención. Los vecinos señalaron que aunque las autoridades han ido al lugar, hasta el momento no han dado respuesta. Han subido, han bajado, mañana venimos, no vienen, uno los vuelve a llamar. Venimos y no vienen, porque ayer precisamente llamamos y todavía nada. En el mismo sector, pero solo una cuadra más arriba, también observamos un bote de aguas blancas que afecta a al menos otras 10 viviendas. Los vecinos aseguran que se encuentra así desde hace un mes. Empezó por un hilito muy chiquito de agua y ha crecido bastante. Respecto a este problema, se repite la situación que en el otro bote. Pese a que las autoridades realizaron las evaluaciones correspondientes, aún no han brindado soluciones. Vino una cuadrilla completa, rompieron un poquito la calle y no hemos sabido más nada de ello. Esta fuga ha causado que en las casas que quedan más arriba del sector, el agua llegue con menos fuerza. El nivel que tienen que impulsar el agua, la presión del agua tiene que aumentar mucho, rompen las tuberías, entonces tienen vecinos que no tienen agua, a pesar de que llega el agua al sector. Bueno, yo creo que es un problema sistémico, ¿no? También, tras la reparación de la rotura de otra tubería, dejaron la zona trabajada totalmente abierta, impidiendo el paso vehicular de una de las vecinas hacia su casa. Me impide el paso de la entrada de mi casa al garaje. De verdad, si lo pudieran resolver sería fantástico. Entre otras de las problemáticas que afectan a los habitantes de este sector es la falta de la poda de árboles, además de al menos 2 muros de contención que han cedido parcialmente. Si usted desde su comunidad tiene una denuncia a la que quiere que le hagamos cobertura, se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, el _noticiero Televen en TikTok e Instagram y el _noticiero en X. Génesis Rivas, Televen. Bañarse con un poquito de agua.
debe, pero hasta en la Voto, taxi, voto. En la Embajada de Suiza comenzó el encuentro internacional Hora de la Cultura, un evento que busca unificar diversas instituciones de este país. Así lo dio a conocer el embajador Gilles Roduit. La idea es de impulsar algo nuevo, porque la cultura y el arte son espacios comunes y queremos con este evento se llama la Hora de Cultura, pero es la primera vez desde hace tiempo que se reúnen todos los actores culturales. Es ambicioso, hay actores oficiales del Ministerio de Cultura de Venezuela, actores de las alcaldías, actores culturales privados, instituciones, organizaciones culturales venezolanos y cuerpo diplomático europeo. El encuentro será el inicio de un movimiento de diálogo entre instituciones. Apuestan por el intercambio cultural. Empezar un proceso de diálogos estructurados de diferentes sectores del sector artístico-cultural y en un año volver a reunirnos y ver qué fue lo que se elaboró a lo largo de estos diálogos estructurados. El primer arranque de este proceso y creamos una serie de actividades para que la gente intervenga y se deje como llevar con sus ideas, con sus reflexiones. Con esta actividad desde la Embajada de Suiza en Venezuela esperan reafirmar la cultura como fuerza transformadora en todas sus expresiones. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En la palestra pública, especialmente en redes sociales, no siempre es la mayoría la que más se oye en un debate. Si un grupo minoritario hace ruido por encima de los demás, la voz del resto puede apagarse para dar paso al que se escucha más alto. Esto no significa que no exista una opinión diferente, sino que estamos atrapados en la espiral del silencio. Analizamos hoy una de las teorías más fascinantes de la comunicación humana, cómo el miedo a ser rechazados por la sociedad nos obliga a callar, permitiendo que las minorías ruidosas parezcan mayorías absolutas. Esta teoría fue formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noll-Neumann en los años 70. Descubrió que las personas observamos constantemente nuestro entorno para evaluar qué opiniones están ganando terreno y cuáles están perdiendo fuerza. Si sentimos que nuestra postura forma parte de la minoría o que defenderla nos costará el desprecio de nuestra comunidad, elegimos ocultarla. El peligro es que al callar la opinión contraria se adueña del espacio público de forma artificial, provocando que más personas se silencien en un bucle que se hace cada vez más profundo y asfixiante. Para no dejarnos arrastrar por esta corriente y mantener vivo el pensamiento crítico, se recomienda que identifique el sesgo de la minoría ruidosa. En el mundo digital, un grupo pequeño pero sumamente agresivo puede crear la ilusión de que representa el sentir de todo un país. Recuerde que las redes sociales suelen amplificar los extremos y silenciar la moderación. Igualmente entienda que expresar lo que piensa no significa ir a una guerra de comentarios en Internet. Mejor, practique el debate en entornos de confianza, en conversaciones con allegados donde se valore el argumento por encima de la cultura de la cancelación. Y siempre defienda el valor del matiz. Cuando note que un debate se polariza hacia extremos, intente aportar perspectivas intermedias o hacer preguntas que obliguen a profundizar. La espiral del silencio advierte que una sociedad democrática no se construye sobre la uniformidad. Callar lo que pensamos por miedo a no encajar puede parecer una decisión segura a corto plazo, pero a la larga debilita el tejido social. La ruptura del consenso forzado es el acto de responsabilidad más grande que podemos ejercer para garantizar que la diversidad del pensamiento siga teniendo un lugar en nuestro mundo. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, se entregó el hombre que disparó contra un policía en la ciudad alemana de Dortmund. Venimos con esto y más.
A través de redes sociales circula una noticia que afirma que los casos de VIH en el Hospital General del Tigre, estado Anzoátegui, están aumentando considerablemente. Una situación que encendió las alarmas en Oriente y el resto del país. Diferentes portales web reseñaron que en dicho centro de salud se detectaron entre 5 y 7 casos semanales de la enfermedad, concentrándose la mayoría en jóvenes de entre 15 y 27 años. Pero antes de que esta información se siga propagando, organismos de salud salieron al paso para informar que se trata de cifras totalmente falsas y que el reporte es un montaje basado en balances desactualizados. En un comunicado conjunto, la Sociedad Venezolana de Infectología y la directiva del hospital desmintieron el contenido y denunciaron una grave manipulación de los hechos. Rechazaron el uso ilícito de la imagen de la directora del recinto, la doctora Adixa Castro, y la publicación de declaraciones falsas atribuidas a la presidenta de la organización, la doctora Marbelis Hernández. Señalaron que la intención detrás de toda la narrativa es sustentar las noticias falsas. Con esto en mente, resulta pertinente recordarle que las estadísticas epidemiológicas reales solo la manejan las instituciones oficiales. Por eso, le invitamos a elegir siempre fuentes confiables y de credibilidad. En la era de la información, el rigor es su mejor defensa. Isabela Aponte, Televen. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Cuba de respaldar actividades terroristas y de albergar instalaciones de inteligencia vinculadas a China y Rusia. Rubio defendió la decisión del presidente Donald Trump de mantener a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por su parte, las autoridades cubanas rechazaron estas declaraciones de Rubio y reiteran que las decisiones sobre el futuro del país corresponden exclusivamente a su población. En Ecuador, familiares de privados de libertad denuncian la muerte de reos por tuberculosis y desnutrición en distintas prisiones del país. La denuncia además incluye una supuesta falta de atención médica, restricciones a las visitas y falta de transparencia sobre el estado de salud de los reclusos. Según indicó el Comité de Familias por una Vida Digna, muchos fallecidos terminaron supuestamente enterrados en fosas comunes y sus parientes jamás fueron notificados. El gobierno de México informó que capturó a un sospechoso del secuestro y asesinato de 10 trabajadores de una minera canadiense ocurrido en enero de este año en el estado de Sinaloa. La Secretaría de Seguridad indicó que Gabriel N. forma parte de un grupo de sicarios al servicio de la facción del cártel de Sinaloa, controlado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y se le investiga por secuestro, extorsión y homicidio. Durante su captura, se le incautaron armas, municiones, drogas, dinero en efectivo y un vehículo. Nos vamos a Alemania. Un hombre se entregó a la policía tras disparar y herir a un agente de policía y luego atrincherarse con sus hijos, 3 hijos, en un apartamento de Dortmund. El hecho comenzó el martes cuando la policía acudió a una llamada de emergencia por una pelea en un bar, y en la intervención policial el hombre disparó una pistola de pequeño calibre sobre el agente. El sospechoso, de 51 años, había provocado disturbios en un restaurante, amenazando a los clientes y utilizando gas pimienta antes de huir en un automóvil. El agente en cuestión ha sufrido heridas leves al impactar el proyectil en su chaleco antibalas, mientras que los niños se encuentran a salvo. Volvemos a México. Un grupo de maestros mexicanos que protestaban por reclamos salariales derrumbó varias estatuas de jugadores del Mundial de Fútbol. Las esculturas de 5 metros de altura y las tienen que adornaban el Paseo de la Reforma en la capital fueron tiradas al suelo y quemadas las camisetas que vestían. Los integrantes del magisterio rechazan el aumento salarial de 9% acordado por la dirigencia gubernamental y exigen mayor incremento, además de la derogación de una ley de pensiones. Y
ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos con El Heraldo de Colombia, que publica: hallan 11 menores muertos entre 48 cuerpos tras combates de las FARC en Guaviare. Tenemos además que las víctimas identificadas son 39 hombres y 9 mujeres y en el grupo se encuentran 11 niños. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló en un comunicado que hay 5 cuerpos que no han sido identificados. Pasamos ahora al portal de Euronews, que destaca: mueren 5 policías forales de Navarra en un choque con un camión cisterna en Guipúzcoa. Según confirmó el Departamento de Seguridad, el conductor del camión resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre su estado de salud. Y en notas virales, desde Uganda, un grupo de niños se ha vuelto viral en redes sociales por su increíble cadencia al bailar. Lo que más ha encendido las plataformas digitales es verlos disfrutar al ritmo de uno de los grandes éxitos del sonero del mundo, Oscar de León. Con instrumentos improvisados hechos de reciclaje y una energía inigualable, estos pequeños demuestran que la música caribeña no tiene fronteras. Veamos y disfrutemos parte de este video. ¿Qué te parece, Adrián? Bueno, ¿Qué cadencia? Ritmo, Oscar de León allí en Uganda. Qué bien, qué bueno. ¿Habrá visto el sonero del mundo este video? ¿Lo habrá compartido en sus redes? Ya lo está viendo seguramente. Ya lo está viendo. Bueno, hacemos entonces una pausa así, con este ritmo, en la primera emisión de Noticiero. Claro que sí. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con Alexis Salgarra, director de FEDENAGA y diputado a la Asamblea Nacional, además también miembro de la Comisión de Política Interior. La inscripción militar es un requisito obligatorio para sus trámites legales y solicitudes de empleo, además de un deber ciudadano fundamental. Hacerlo es sencillo y se cuenta con 2 opciones. Si usted se encuentra en Caracas y prefiere la sede central, puede dirigirse directamente a Fuerte Tiuna, en la oficina de la circunscripción militar de la SODI Capital, ingresando a la base por Alcabala 3. En caso de ser del interior del país, debe acudir a la oficina de la SODI de su localidad o estado en el que se encuentre. Antes de ir, el primer paso es entrar a la página web de su buscador de confianza y colocar Planilla de Inscripción Militar Venezuela y entrar a la primera opción. Le aparecerá la planilla con las casillas vacías. En el documento encontrará las instrucciones para poderla llenar. Es muy importante que lo haga digitalmente en la computadora antes de imprimir, ya que no se aceptan a mano. Además, recuerde que debe imprimirla obligatoriamente a color. El día de su cita presentará la planilla junto a los demás recaudos: cédula de identidad original y 2 copias, 2 fotos recientes tipo carnet, copia del RIF y su partida de nacimiento. En caso de ser extranjero, consignar una copia de la Gaceta Oficial u oficio del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de otorgamiento de la naturalización o ciudadanía. El trámite es rápido y gratuito. Luis Santiago, Televen. Compartimos con Alexis Salgarra, él es director de la Federación Nacional de Ganaderos, pero además diputado a la Asamblea Nacional e integra la Comisión de Política Interior. Pero vamos a hablar de la situación agrícola, ¿no? Por lo pronto, Alexis, bienvenido, gracias por estar con nosotros y hablar un poco de tantos problemas. Aquí tenemos un seguimiento sostenido, persistente del sector agrícola venezolano. Y a pesar de las buenas cosas que han podido ocurrir, hay muchos problemas. Sigue el problema del robo de ganado, el abigeato, sigue también el tema que, por cierto, reconocía recientemente el propio presidente de la Asamblea Nacional, el tema de las expropiaciones, a quién se le entregaron esas tierras, lo que ha ocurrido y lo que también todos saben.
a casi nadie se le indemnizó o a muy pocos. Vamos a tratar de reflejar todo ello y recapitular, a ver cuál es tu opinión sobre estos temas. Y muchos más que surgirán en esta conversación seguramente. ¿Cómo no, Carlos? Para comenzar, agradecerte la oportunidad de estar en tu espacio. Soy testigo pues, de la importancia y la prestancia que siempre le has dado al sector agropecuario nacional dentro de tus programas y tu desempeño profesional en los medios de comunicación, y te lo agradezco y te lo reconozco. Fíjate, la verdad, Carlos, es que lo que ha sido el chavismo para el sector agropecuario nacional es igual a tragedia. Lo que ha ocurrido, lo que ocurrió a lo largo de décadas pues, de gobierno por parte del oficialismo en la ruralidad venezolana, pues significó un grandísimo retroceso. Esto que comentaba la semana pasada el señor presidente de la Asamblea Nacional con respecto a las expropiaciones, con respecto a todo esta serie de atropellos que ocurrieron en el campo, pues es una realidad. Y también es cierto que tienen que ser corregidas. O sea, es tiempo, Carlos, es una de las cosas que para avanzar, pues es indispensable, es hacerle justicia a todos estos venezolanos de bien, quienes generación tras generación lograron pues sembrar, echar raíces en el campo venezolano, y que de manera absolutamente injusta y arbitraria, pues esto que se llama pues la revolución les despojó de su patrimonio. Es decir, no puede haber reconciliación, no puede haber progreso, no puede darse un esquema de prosperidad en la ruralidad venezolana, en el campo venezolano, si no hay pues justicia, si no hay reparación a todos estos casos, los cuales todavía están vigentes, y muchos de los cuales pues los propietarios o las víctimas, yo siempre los califico como lo que son víctimas del Estado, pues siguen luchando, siguen de pie, y es parte de una exigencia de nosotros pues que sean debidamente resarcidos económicamente, y que también sean en los casos en que eso sea posible, pues sean restituidos pues en sus derechos de propiedad. Ahora, se han dado los pasos, se está trabajando, hay un compromiso real, auténtico, transparente para actuar dentro de la línea que tú planteas. O solo es retórica, solo es solicitar excusas porque, bueno, ocurrió algo que no debió haber ocurrido, pero entonces las cosas no terminan de corregirse al final de cuentas. En esto hay que ser, como en todo, muy, muy responsable, ¿no? El tema, por ejemplo, de las invasiones, de unos años para acá, hemos observado que de manera bastante solapada, bastante tímida, pero el hecho de que haya sido de una manera tímida no quiere decir que haya dejado de ser, o que no haya sido así. Se le ha dado, un parado, ¿no? Ha habido un esfuerzo por parte del Estado de unos años para acá para mitigar el tema de las perturbaciones, de las invasiones y de los ataques a la propiedad, pero no ha habido para nada un esfuerzo sostenido por parte del Estado para rectificar en los errores que cometió. Este país, Carlos, no está para discursos, este país no está para promesas, este país no está para retóricas vacías, ¿no? Y discursos vacíos. El país necesita hechos concretos, decisiones concretas, trascendentales, que le demuestren a todos los venezolanos que verdaderamente estamos dispuestos a corregir los errores del pasado. Y eso, en el sector agropecuario, esperamos que ocurra, pero no ha ocurrido. Ahora, fíjate, ¿cuál debería ser, Alexis, a tu juicio, los primeros pasos que deben darse? Como, por ejemplo, resarcir, cómo indemnizar, cómo regresarle las tierras a los anteriores propietarios, a los legítimos propietarios, qué debe hacerse, qué leyes deben cambiarse, en fin, todo ello. Lo primero que se tiene que hacer es revisar el estado actual de las cosas, ¿no? O sea, digamos que hacer un recuento investigativo para sincerar cuál es la situación actualmente, ¿no? Ver cuáles son todos los casos que están pendientes por reparación. Me imagino que serán muchos. Sí, sin lugar a dudas son muchos. Yo estoy seguro que, por ejemplo, los gremios tienen data sobre eso. La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela tiene información muy importante al respecto. Todo un censo pues, de casos de perturbaciones y de, despojos arbitrarios. Primero es que tenemos que analizar cuál es la situación actual, cómo estamos al día de hoy, número uno. Número dos, pues buscar contactar a las víctimas e iniciar ese proceso pues, de restauración, de reivindicación de sus derechos, ¿no? Y tercero, cuando ya vamos a reformas más estructurales, a temas más estructurales, sin lugar a dudas, Carlos, hay que revisar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Eso yo creo que sería lo medular en buena medida. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario tiene que ser revisada.
tiene que ser reformulada, tiene que ser corregida para finalmente dar con el origen del problema. La promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario significó, sin lugar a dudas, y esto soy capaz de debatirlo con quien sea, un retroceso cualitativo y cuantitativo en el campo venezolano. Entonces, el origen del problema fue la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la solución final del problema pasa por la reforma de la Ley de Tierras de Desarrollo Agrario o su derogación por un nuevo instrumento normativo que verdaderamente le funcione y genere progreso y prosperidad a las 600.000 familias que habitan en la ruralidad venezolana. Porque esto no se trata nada más, Carlos, de los propietarios de las tierras, sino de todo el circuito productivo que hay alrededor de ellas. Hay localidades, poblaciones rurales que hoy día están desérticas, que fueron totalmente sumergidas en la pobreza y en el atraso, porque las fuentes de trabajo, porque las fuentes de movimiento... Eran las fincas que eran haciendas. Por supuesto, eran las fincas, eran las unidades, los predios rústicos productivos que ya no existen. Bueno, vamos a hacer una pausa, Alexis, vamos a regresar para continuar esta conversación contigo. Estamos con Alexis Salgarra, director de la Federación Nacional de Ganaderos, pero además diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Política Interior. El protagonista del Mundial 2026 no es un jugador, es una computadora esférica. Se llama Trionda, el balón oficial de Adidas que redefine el fútbol con tecnología de punta. Su diseño exterior cuenta con paneles termosellados inspirados en las corrientes de viento de Norteamérica, una estructura aerodinámica que minimiza la resistencia del aire y garantiza trayectorias ultra precisas que pondrán a temblar a los porteros. Pero lo más impresionante está en su corazón. El Trionda esconde un sensor de alta velocidad que envía datos de posición 500 veces por segundo directos al VAR. Esta tecnología permite que el sistema semiautomático detecte el fuera de juego en tiempo real, acabando con las polémicas y haciendo el juego mucho más fluido. Por si fuera poco, es el balón más ecológico de la historia, fabricado con materiales biológicos y tintas a base de agua. En definitiva, el Trionda llegó para demostrar que en 2026 el futuro del fútbol se juega a otro nivel. Ricardo Rad, Televen. Bien, seguimos con Alexis Salgarra, director de la Federación Nacional de Ganaderos. Alexis, bueno, hablabas de todo lo que debería ser en justicia o hacerse en justicia, modificación de la ley de tierras, en fin, pero falta más, porque el sector agrícola ha trabajado fundamentalmente con músculo propio. Y eso es importante también destacarlo. No hay líneas de crédito, eso hay que rescatarlo también. Tiene que venir una recuperación económica para que surjan entonces las líneas de crédito. Los bancos tienen que abrir sus espacios. La posibilidad de utilizar, por ejemplo, créditos en divisas no termina de formalizarse, sino que se hace de forma muy tímida. ¿Cuánto está beneficiándose de ello el sector agrícola? Bueno, aquí surgen preguntas y preguntas, inquietudes e inquietudes. Por supuesto, es una realidad que desde finales de la década pasada, por ejemplo, el sector pecuario nacional fue excluido de la cartera única productiva bancaria. Eso es algo que se tiene que corregir. Me dice que han mejorado algo, pero es muy poco. Es muy poco, es prácticamente insignificante. Y la verdad, Carlos, es que en todas partes del mundo, no solamente en Venezuela, el agronegocio está vinculado, es dependiente del crédito. Claro. O sea, no solamente en Venezuela, pues un agricultor, un ganadero, pues cuando necesita adquirir un tractor va a un banco y pide un crédito. Ningún agricultor, yo creo que en ninguna parte del mundo promedio tiene con qué desembolsar de un solo golpe $100.000 para comprar una maquinaria agrícola. Esas son macroinversiones, grandes inversiones que se requieren para la actividad productiva que vienen de la mano del financiamiento. Pero esto, tenemos que ir, insisto, volver al inicio de la entrevista, Carlos, y era la raíz, insistir en la raíz del asunto. ¿Por qué no hay financiamiento? Entre muchas razones. ¿Por qué no hay movimiento económico con fuerza en el campo? ¿Por qué no hay confianza? No hay confianza, y no hay confianza parte del ¿por qué? Asunto, ¿no? No hay confianza en el clima de inversión porque no hay seguridad jurídica. La verdad es que no hay seguridad jurídica plena para atraer la cantidad de capitales que nosotros necesitamos para rescatar a la producción nacional, para volver a poner productivas todas estas millones de hectáreas que antes estaban productivas y que ya no lo están. Y en ese sentido es indispensable generar suficiente seguridad jurídica para atraer todos estos flujos de inversión necesarios para reactivar el campo. Fíjate una cosa, la posibilidad de asociación surge, claro, teóricamente, habría que
desarrollar como tal una recuperación de la actividad y recibir las líneas de crédito necesarias, pero hay el interés de factores internacionales que se dedican al campo en otros países en venir a Venezuela y también colocar su inversión y ayudar a la recuperación del sector agrícola nacional. Por supuesto, sin lugar a dudas hay muchísimo interés. El campo venezolano es una tierra fértil y es una tierra que desde el punto de vista de negocios es sumamente atractiva y sumamente rentable. Ahora bien, un inversionista extranjero que está acostumbrado a trabajar e invertir dentro de un clima de seguridad jurídica y de libre mercado, cuando llega a Venezuela y se encuentra con un esquema y unas camisas de fuerza y unas limitaciones absurdas como las que establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pues difícilmente va a invertir su capital aquí. Sí, hay que soltar las amarras. Por supuesto, el campo venezolano, al igual que ha ocurrido con el sector petrolero, al igual que ha ocurrido con el sector minero, también tiene que ser competitivo y tiene que ser atractivo al capital internacional, y bajo los esquemas jurídicos que están establecidos y vigentes actualmente, no somos atractivos. Esa es la realidad. Por eso yo insisto que las reformas tienen que ser estructurales. Tenemos todo para salir adelante. Ahora, como parlamentario, Alexis, has planteado eso en el seno de la Asamblea Nacional, que es el órgano que al final de cuentas puede tomar las iniciativas y modificar la ley o Fíjate, las leyes. Yo tengo conciencia de que esto forma parte de un proceso, Carlos. La verdad es que el daño es muy grande y la solución, el remedio, pues va a venir por etapas. Tengo plena conciencia de eso. Por ejemplo, recientemente pues se habló de la promulgación de una nueva ley penal de protección a la actividad ganadera. Eso es algo que nosotros venimos planteando desde hace años y que yo particularmente, como profesional del derecho, como dirigente gremial y en esta oportunidad como diputado de la Asamblea Nacional, lo he venido planteando. En el seno de la Comisión de Política Interior, semanas atrás hice el planteamiento sobre la necesidad de revisar la ley penal de protección a la actividad ganadera de 1997 vigente, y bueno, recientemente el señor presidente de la Asamblea Nacional, pues la semana pasada anunció que la ley iba a entrar dentro de ese debate legislativo. Sí, eso es seguridad, ¿no? Correcto, iba a entrar dentro de la agenda legislativa. Eso es parte, pues, del trabajo que tenemos que realizar desde el punto de vista estructural para rescatar el crecimiento económico en la ruralidad venezolana, en este caso específico, en la ganadería venezolana. Desde el seno de la Asamblea Nacional me contenta saber y me contenta decirle al país, pues, que el campo venezolano está presente, forma parte de la agenda legislativa y estamos trabajando para procurar soluciones estructurales a los problemas que tenemos y que estamos atravesando. No, y quería profundizar sobre eso, esas dos variables. Seguridad, que está en el contexto de lo que debe ser la modificación de esa ley, y está el tema del contrabando por una parte, el contrabando de ganado y del robo de ganado, que lo habíamos mencionado en la apertura. ¿Qué podemos manejarnos alrededor de esto? Son, digamos, aristas, pues, de un mismo cuerpo, de un mismo problema, de un mismo tema, Carlos. Esta iniciativa legislativa de reformar, actualizar la ley penal de protección a la actividad ganadera, pues va a tener un impacto, digamos, significativo, trascendental en delitos que ocurren en el campo, como el abigeato. También debemos decir que no solamente, pues, nos podemos limitar, pues, a las reformas legislativas o las iniciativas legislativas. Si las normas, pues, no se cumplen coactivamente y no se aplican correctamente, se convierten en letra muerta. En ese sentido, no solamente se trata de cumplir, digamos, esta necesidad estructural desde el punto de vista normativo, sino que las normas verdaderamente se cumplan y se hagan cumplir en el territorio. Así las cosas, es indispensable que se desplieguen todas las políticas públicas de seguridad personal orientadas a proteger a quienes hacemos vida en la ruralidad venezolana, en el campo venezolano. Es decir, tiene que haber una política pública especialmente y científicamente dirigida a combatir el delito en las zonas rurales del país. Eso ha ocurrido, yo creo que de manera un poco silvestre, un poco, digamos, desordenada, ha ocurrido, la delincuencia ha disminuido, pero se tiene que convertir en una política pública estructural de las autoridades venezolanas. Vamos a otra pausa, Alexis, vamos a retornar para concluir esta conversación en el segmento final. Estamos con Alexis Algarra, director nacional de la Federación Nacional de Ganaderos y diputado a la Asamblea Nacional. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de San Pablo, Brasil, abrió nuevas posibilidades en la lucha contra enfermedades virales. Los investigadores demostraron que ondas de ultrasonido pueden inactivar partículas del COVID-19 y de la gripe AH1N1 en condición de laboratorio.
La investigación utilizó frecuencias de entre 3 y 20 MHz, similares a las empleadas en ecografías médicas. Según los autores, la energía acústica genera un efecto de resonancia que altera la estructura de los virus sin afectar células sanas. Los científicos destacan que al tratarse de un mecanismo físico y no químico, esta estrategia podría evitar el problema de la resistencia viral que enfrentan algunos tratamientos convencionales. Tras estos resultados iniciales, el equipo ya evalúa la aplicación de la tecnología contra otros virus como el dengue, el Zika y el chikungunya. No obstante, expertos advierten que aún son necesarias más investigaciones para confirmar su eficacia en aplicaciones clínicas. Adalys Freites, Televen. Bien, seguimos con Alexis Algarra, director de la Federación Nacional de Ganaderos y diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Política Interior. Bueno, seguimos sobre el tema de seguridad, actuar con firmeza, actuar con vigor para enfrentar el problema de la delincuencia en el campo, no solamente en lugares emblemáticos como el estado Guárico, donde funciona una banda o llamada el Tren del Llano, también en la zona de fronteras que ha sido punto álgido en forma permanente y consistente. Ciertamente, la situación en el estado Guárico nosotros lo venimos denunciando desde hace muchos años y cada vez se convierte en más grave, o sea, recrudece la situación de delincuencia por parte de grupos de delincuencia organizada quienes atentan no solamente contra los productores agropecuarios y sus familias, sino también contra personal obrero, personal administrativo, contra comerciantes y no terminamos de ver que esto sea solucionado, porque no se trata, Carlos, de negar el trabajo que están realizando los cuerpos de seguridad del Estado para combatir estos grupos de delincuencia organizada, en este caso específico del Estado Guárico. No se trata de desmeritar el trabajo que se viene realizando, pero es que sencillamente nosotros necesitamos soluciones. O sea, nosotros necesitamos que se erradicar, fíjate el verbo que estoy utilizando, erradicar a estos grupos de delincuencia organizada que atentan contra la producción nacional y contra la humanidad de los productores agropecuarios venezolanos. Nosotros necesitamos y exigimos poder vivir dentro de nuestras unidades de producción, como lo hemos hecho generación tras generación, y poder tributar al desarrollo del plato de comida del pueblo venezolano en paz. Cuando nos vamos hacia la frontera, entonces nos encontramos el flagelo de los grupos irregulares, quienes vienen de Colombia y se dedican a extorsionar, a vacunar, a amenazar, a amedrentar a los productores agropecuarios quienes están en zona de frontera. Pero en Guárico eso ocurre también. También ocurre en Guárico, por supuesto. Ocurre en Guárico con grupos de delincuencia organizada, y ocurre en la frontera con grupos irregulares, que todos conocemos sus nombres y no vale la pena ni mencionarlos, pero eso se tiene que terminar. Estos grupos irregulares que atentan contra los productores agropecuarios, quienes están en la frontera, tienen que ser combatidos abiertamente y sin tregua por parte de las fuerzas del orden público, por parte de las fuerzas militares de la República. Entonces, esas son cosas que tienen que ocurrir para cambiar de manera cualitativa el clima de confianza, el clima de tranquilidad en la ruralidad venezolana y poder abrir la puerta de una vez y para siempre al desarrollo y la prosperidad que todos merecemos y que todos estamos esperando. Se me ocurre preguntarte, ¿se requerirían nuevamente, como en el pasado existió, unidades especiales para combatir este tipo de delincuencia en la zona de fronteras? ¿O la misma Guardia Nacional que ya existe y los organismos de seguridad en general serían los encargados? ¿Qué hacer allí? Por supuesto que se tiene que desplegar una política criminal de seguridad especial, un plan de seguridad especial permanente en las zonas de frontera. Yo sí creo que, por supuesto, los cuerpos de seguridad del Estado con los que contamos actualmente, la Guardia Nacional, las policías, el mismo ejército, vista la situación, la gravedad de la situación, pues están en perfectas capacidades de llevar adelante la tarea. Es decir, nosotros contamos con las herramientas para combatir este flagelo. Yo creo que lo que hay que hacer es enfilar la voluntad política en medio de tantas, digamos, asuntos pendientes que tiene que atender el Estado, darle prioridad y voluntad política a este asunto para solucionarlo, insisto, de manera estructural y llevar la delincuencia a su mínima expresión, porque tenemos consciente que siempre va a haber delincuencia, incluso en los países más seguros del mundo y más desarrollados del mundo hay delincuencia, pero tiene que existir en su mínima expresión. Esa es la meta. Darle tranquilidad a la familia rural venezolana, Carlos.
Bueno, ojalá se trabaje en ese sentido. Ahora voy a retornar con el tema de las deudas pendientes por expropiaciones. Y, por ejemplo, fíjate, si es algo que se me ocurre preguntarte hacia el voleo. Si a alguien le regresan su tierra y está en condición pues económica precaria, el terreno lo han sencillamente acabado, ¿qué puede hacer si no consigue un crédito bancario? De alguna forma los gremios no pueden trabajar para tratar de lograr de alguna manera el apoyo y el respaldo a personas que se encuentran en situación de deficiencia. Sí, por supuesto. Esa es la realidad de prácticamente el 100% de los casos, Carlos. Todas las unidades de producción, quienes fueron tomadas de manera injusta e irregular durante todos estos años, de manera trágica, hoy día son tierra arrasada. Sí. Esa es la verdad. Entonces, en ese sentido, no solamente se tiene que dar una política pues, de restitución de los derechos de propiedad, sino también de apoyo económico a esos propietarios o a sus herederos, porque muchos de ellos pues, se murieron esperando justicia, murieron esperando justicia y el Estado se las negó. Y en esos casos sus herederos se les tiene que dar la oportunidad de rescatar sus unidades de producción y para eso va a hacer falta apoyo económico. Lo que te quiero significar con esto es que aquí hay responsabilidad del Estado, Carlos. El Estado tiene que asumir su responsabilidad de manera íntegra y administrarle justicia de manera suficiente a las víctimas para que puedan reiniciar sus actividades productivas en sus propiedades, en sus legítimas unidades de producción. Bueno, gracias por toda la información, Alexis. Es pertinente hablar de estos temas y mucho más cuando se trata del campo venezolano. La verdad que bien ilustrativo todo ello en esta conversación. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos la pausa y al regreso tienen el segmento de deportes en la primera emisión. Vamos con la información deportiva. Henry Meléndez fue ratificado como director técnico del Caracas Fútbol Club. El conjunto capitalino detalló que el estratega seguirá al frente del equipo por lo que resta de temporada 2026, incluyendo los compromisos del torneo Clausura, la Copa Venezuela y la Copa Suramericana. Precisamente en esta última competición, los Rojos del Ávila se enfrentarán a Independiente de Santa Fe de Colombia en los playoffs del próximo 22 de julio en busca de avanzar a octavos de final. Y el Real Madrid cerró uno de los fichajes más importantes de este mercado de pases de cara a la temporada 2026-2027, según el periodista italiano Fabrizio Romano. Por cierto que el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, afirmó que incorporará a Raúl González como director deportivo en caso de ganar las elecciones. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Grandes anuncios y alianza nos trae Mundo Total con Heinz's, pero para hablar de ello nos acompaña Nayarit García, quien es gerente de Cultura y Experiencia al Cliente de Mundo Total. Bueno, bienvenida a la pantalla Televen. Vale, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Háblanos un poco de esta alianza con esta gran empresa china que tiene, bueno, de todo un poco, ustedes mismos van a tener ahora en sus tiendas grandes productos con grandes ofertas y créditos. Háblanos un poco de esto. Sí, bueno, muy buenas tardes y gracias por el espacio. Y sí, bueno, Mundo Total pues viene apostando muchísimo a todo lo que es no solamente el proceso de crecimiento que puede tener como marca, sino también a las nuevas alianzas que nos ayuda pues a brindarle a nuestros consumidores no solamente la oportunidad de que puedan obtener productos de alta calidad, sino que también mediante de planes de financiamiento con Crédito Total, que son 3 planes específicamente, el plan bronce, que aplica para una compra inicial de $100, pues con un pago de 50% de lo que es la compra inicial y con 6 cuotas pagaderas. Luego vamos a lo que es el plan plata, y en el plan plata con un 40% de pago de la compra inicial y 6 cuotas pagaderas en el resto de lo que es el saldo deudor con cuotas quincenales. Y por último lo que es el plan oro, y es que el plan oro
pagas solamente el 20% de lo que es la compra inicial con 8 cuotas pagaderas en el resto de las quincenas. Ahora, Nayeli, ¿cómo funciona esto? Es decir, yo vengo a Mundo Total, ¿me tengo que inscribir o me tengo que inscribir mediante una plataforma? ¿Cómo sería este proceso de inscripción y pago? Bueno, antes que nada tienes que registrarte en Crédito Total, ¿sí? Tienes que descargas la aplicación en tu plataforma favorita de descarga, pues ahí tienes la opción de solamente registrarte y bueno, ya activas automáticamente tu cupo, con la primera compra que vayas a realizar directamente dentro de la tienda. Bueno, en la presentación vimos varios productos electrodomésticos y tecnología bastante buena de esta marca Hisense, televisores, neveras, aire acondicionado, bueno, de todo un poco para que las personas puedan ahora equipar su hogar. Es decir, Mundo Total ya no solamente se ocupa de lo que es ropa, calzado, incluso alimentación, sino que también ahora está de lleno con lo que es la tecnología. Sí, es que estamos apostando muchísimo al país, o sea, nos lo estamos tomando muy en serio y por ende pues estamos también con la intención de que para los consumidores venezolanos el primer producto que tengan en su mente sea con la oportunidad de solución sea Mundo Total. Hisense escoge a Venezuela como su próximo mercado para desarrollar la marca en alianza con Mundo Total, ya que es un cliente bastante fuerte en la región con más de 80 tiendas en todo el país. Y Hisense, al ser una marca internacional con presencia en más de 160 países, sabemos que en el mercado venezolano vamos a tener un gran impulso. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. A esta hora hacemos una nueva pausa, es la última en el noticiero Primera Medición. Cuando regresemos, revelaron la fortuna que dejó Marilyn Monroe. Detalles en lo actual. Sabrina Carpenter consigue orden de alejamiento contra presunto acosador. Esto luego de que el hombre de 31 años intentara irrumpir en su casa de Los Ángeles. El reporte judicial confirma que la cantante de pop solicitó amparo legal inmediato tras sufrir este grave incidente de seguridad en su residencia privada. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Alvanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Aunque fue detenido por allanamiento, los reportes señalan que el hombre regresó a la propiedad en 2 ocasiones más durante los siguientes días. Las grabaciones de seguridad revisadas posteriormente mostraron que llevaba semanas merodeando por la zona y acercándose progresivamente a la vivienda de Carpenter. Ante estos hechos, un juez concedió una orden de alejamiento temporal que obliga al acusado a mantenerse a más de 90 metros de la cantante, de su casa, de su auto, de su lugar de trabajo y también de varios familiares cercanos que viven con ella. Sydney Sweeney defendió su papel como Cassie Howard. Tras la emisión de la tercera y última temporada de Euphoria, la actriz Sydney Sweeney ha respondido de forma contundente a las fuertes críticas de los espectadores, quienes cuestionaron la intensa hipersexualización y crudeza de las escenas de su personaje. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un carrusel con fotos detrás de cámara de los momentos más polémicos en la que parecía despedirse del personaje. Pero lo que más llamó la atención fue que escribió: se llama actuar. Y es que recordemos que la interpretación de la actriz ha desatado un acalorado debate entre el público, ya que muchos condenan al personaje, mientras que sus defensores sostienen que ella ha sacado adelante la temporada. BTS sorprendió a sus fanáticos. El grupo de K-pop BTS lanzará este mes un álbum especial en vinilo para conmemorar el aniversario número 13. Phoebe Bridgers sorprende a sus fanáticos con un inesperado concierto.
Chappell Roan eliminó las redes sociales de su teléfono. La cantante y compositora estadounidense aseguró que lo hizo para proteger su salud mental y su proceso creativo. Reveló que la toxicidad y negatividad en las secciones de comentarios se volvieron insoportables, por lo que decidió borrarlas y solo instalarlas temporalmente cuando necesite publicar algo. Aseguró que actualmente se encuentra escribiendo nueva música y necesita construir un campo de fuerza para que las opiniones de Internet no influyan en su arte. Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis. Hollywood continúa reaccionando a la muerte de la hermana mayor de la actriz días después de que la estrella de Un Viernes de Loco anunciara públicamente la noticia. Nuevos informes han permitido conocer cómo fueron los últimos momentos de vida de quien también desarrolló una carrera en la actuación. Kelly Curtis falleció el pasado 30 de mayo a los 69 años. Aunque inicialmente no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias de su muerte, autoridades del condado de Blaine, en Idaho, confirmaron posteriormente que murió por causas naturales y que había permanecido bajo cuidados paliativos durante la semana previa a su fallecimiento. La actriz murió en su hogar acompañada por su esposo, el cineasta John March, y será cremada según reportes de Page Six. Revelaron la fortuna que dejó Marilyn Monroe y los millones recaudados tras su última voluntad. A lo largo de su carrera, la celebridad acumuló cerca de $4 millones en salarios cinematográficos, el equivalente a aproximadamente a 42 o 43 millones de dólares de hoy. Sin embargo, Monroe no era conocida por su prudencia financiera. Gastaba de manera generosa con desconocidos, familiares y empleados, al tiempo que adquiría joyas, ropa y otros artículos de lujo para sí misma. Tras el pago de deudas, costos de liquidación y gastos sucesorios, el patrimonio neto quedó registrado en su testamento presentado ante el condado de Los Ángeles se redujo a aproximadamente $370,000. Director arremete contra Val Kilmer a un año de su muerte. Más de un año después de la muerte del actor, una contundente crítica lanzada por un director que trabajó con él volvió a poner en discusión la compleja reputación del actor arrastró durante décadas en Hollywood. Adam Marcus, cineasta conocido por dirigir El último martes 13 y responsable del thriller de acción Conspiración, describió al fallecido intérprete como el peor ser humano que he conocido en una publicación. Sus comentarios fueron recogidos por varios portales antes de que las publicaciones fueran eliminadas. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por la mañana de hoy. Regreso al set principal con mis compañeros. Bueno, es el cierre, ¿no?, de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Siempre agradecemos su preferencia. Ustedes lo saben, Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También les invitamos a seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, el Noticiero Televen, para que estén al día con las noticias. Recuerden, Televen está en todo. Continúen en esta sintonía. Mañana a las 6 en punto, de nuevo con la primera emisión.